Muy bien. Buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos con nuestra clase de Derecho a la Información del 10 de mayo. Primero, parroquiales institucionales varias. Conforme lo comprometido, esta semana van a tener parcial. A las 6 de la mañana del viernes se van a colgar las preguntas y se va a cerrar el campus. El parcial se hace a partir del campus y se va a cerrar a las 6 de la tarde del sábado. Es decir, hay 36 horas para completar las preguntas. Van a tener una lista de preguntas que en relación al teórico va a ser 2 de 3 y un pequeño análisis de una nota periodística que va a aparecer el link, que ahí es 1 de 2. O sea, van a poder optar, es la misma consigna respecto de 2 notas periodísticas distintas con la cual ustedes se sientan más confortables. Van sobre eso, van a tener un límite de palabras para exponer sus razonamientos, etcétera, etcétera, que quieran poner. Se asume que pueden investigar. A partir de eso, no es exactamente lo que se llama un parcial a libro abierto, pero lo que nos interesa a nosotros y nosotras en la cátedra es que ustedes aprendan. Así que bienvenidos sean, no se copien, no van a aprender. Pero sí indaguen, investiguen, den de vuelta a los temas, retuérzanlos hasta que le saquen la última gota de jugo y ahí vamos. Dudas en paralelo. Perdón, profe, Nadie yo tengo queda. una duda. Déjame y después vamos a las dudas. ¿Listo? Déjame sacar las dudas a mí y después seguimos. Listo, perfecto. ¿En qué andaba? Digo, nadie queda libre. Para promocionar es con promedio de 7, este y el futuro parcial. Aún no resolvimos la fecha del segundo parcial. Generalmente son 15 días antes de que terminen las clases. En una semana que no tengan clases prácticas, para que no se superpongan con la clase del viernes. Tratamos de que eso calce. Y las 2 veces que lo tanteamos, las 3 veces que lo tanteamos hasta ahora, salió bien. Decía, nadie va a quedar libre por no aprobar. Si se sacan un 4 y promedian 6,50 con un 9 en el segundo, también promocionan. Si hay alguien que no las dé a las 2 evaluaciones, también queda como regular, dada la situación de la emergencia sanitaria. Nadie queda libre, salvo que vayan al correo de institucionales de la facultad en la dirección de alumnos o no sé dónde se hace, renuncien a la cursada y eso provoca que queden de baja. Por lo cual, para nosotros, todo el mundo va a quedar al menos como debe final en la medida que esté debidamente inscripto. Quien no esté inscripto y esté deambulando por los pasillos virtuales de nuestra cátedra, le pido que arreglen la sistematicidad con sus propios auxiliares a cargo de la comisión, porque no hay otro modo de resolver esas cuestiones que se han eventualmente hecho en paralelo, y si por si alguna circunstancia alternativa o venturanza del sistema del campus, alguien está en la comisión que no le corresponde, por favor corrija eso, hablando con los auxiliares respectivos para poder darle las altas en los lugares que corresponden, porque si no después hay un lío importante de planillas. Alejandro, escucho tu pregunta. Sí, buenas tardes. Yo no había escuchado bien qué día dijo que era que empezaba el parcial. Del viernes al sábado, que es lo que les dijimos desde la primera vez que hablamos del parcial con fecha. O sea, no hay ningún cambio. Si alguien lo tiene agendado, es esa misma fecha. Gracias. De nada.
¿Puedo hacer una Perfecto. consulta? Sí, no me aparecen las manitos, así que no sé quién pide la palabra. Sí, que hable ella primero. No sé quién es ella, así que hable ella. Hola, hola. Soy Saray. Mi pregunta es la siguiente. Yo, en el caso de las personas que trabajan, no sé a qué hora de publicar el parcial, el día viernes. Se me cortó la pregunta y no la entendí, perdón. Nada, que no me quedó claro a qué hora se va a publicar el A las parcial 6 de la el mañana. viernes. 6 de la mañana. Eso va a quedar cargado y se dispara como si fuera un timer. Se abre a las 6 de la mañana y se cierra a las 6 de la tarde del sábado. Esto que permite que si alguien va a trabajar, no sé, a las 12, a la 1, en lugar de tener 4 horas, pueda tener 6 a la mañana. Ah, ok, bueno. Dale, gracias. De nada. Y Hago mi... había un él haciendo una pregunta y no sé quién es. Sí, yo, profe, Manuel. Dijiste que había límite de palabras, ¿puede ser? Porque justo Sí, se me cortó. 300 palabras. Va a estar en la consigna 300. colgado. Ah, perfecto, listo. Bueno, muy bien. Profe, Lo tengo a Vincenzo Masai haciendo una pregunta. sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En otra materia, usar la misma metodología que ustedes, de dar un par de horas para hacer el parcial, pero en su caso, una vez que entras tenés, creo que eran 2 horas y después no podés volver a entrar. ¿Esto es igual o en este caso puedes entrar en cualquier momento durante esas 36 horas? ¿Me expliqué? La verdad, me resulta difícil de contestarte porque para nosotros quedan las 36 abiertas. Ok, perfecto. No, en el otro caso es una vez que entras tenés 2 horas de tiempo contado, así que si usted no habilitó eso, serán las 36. Espero. Bien, gracias. Alonso, baja la mano, Vincenzo, del PhD. Alonso, Ahí se me escucha, profe. sí, señor. No, era respecto a las 300 palabras, que era como límite o era como que Sí. mínimo, o sea, solamente en 300 palabras podemos exponer todo lo que queramos. Hasta. Ah, claro, hasta 300 palabras. Sí. Ah, ok. Listo, gracias. Si haces la tesis de Wittgenstein, este doctorado de 20 páginas y te sale, acá sería como hacer 7 líneas, traducida la tesis de Wittgenstein o de John Nash. 300 palabras máximo. Juana Torres Astigueta, tu pregunta. Sí, hola, ¿qué tal, profe? Dos preguntas, en realidad. Una me acaba de surgir, que es esto del límite de las 300 palabras, ¿es para la consigna de la investigación o para todas las consignas? Para 300 todas. palabras. Perfecto. Y la segunda tiene que ver con esa consigna de la investigación. Investigación se refiere a, o sea, basarnos en el material que tenemos e investigar a partir de eso sobre la noticia que nos van a dar para analizar. A ver, de investigación tiene poco. Le vamos a dar 2 links con 2 notas periodísticas que tratan un conflicto ligado a lo que se dirime en la materia. Les vamos a pedir que lo analicen. Claro, porque como se usó mucho el verbo investigar, dije, bueno, Sí. capaz. No se asusten. Está bien, gracias, profe. Laureano. Laureano. Bueno, lo perdimos a Laureano. Carolina. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Yo quería saber si además de las 3 preguntas de teóricos, cuántas eran de prácticos y si se publica en la parte del campus de teóricos o si en la parte del campus, en el apartado de cada práctico. Bien, buenas preguntas.
Si es una o dos por práctico va a depender de cada auxiliar, pero está medido a la capacidad de ustedes de respuesta en función de las horas planteadas. Pueden ser dos muy cortitas de práctico o una. Y se toman las aulas respectivas. Gracias, perfecto. Toma las aulas respectivas y lo ato con tu pregunta anterior, porque no todas las preguntas de práctico son iguales, obviamente, porque tienen que ver con que cada docente de práctico es quien formula su consigna. Bueno, lo tengo Laureano. Lo tengo extraviado en algún lugar a Laureano. Laureano. No está más Laureano. Ok, vamos a retomar de donde veníamos. Habíamos trabajado... Sarai. Tengo una mano más levantada de Sarai. Bueno. ¿Se me escucha? Sí. Ok. No, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué unidad va a entrar el parcial? ¿Hasta la 2? Hasta donde llegaron con los prácticos y hasta donde llegan conmigo. Ok, gracias. Juana, a ver si puedo empezar la clase. Avanti, Juana. Perdón, surgió la duda de si es 300 palabras en total o por consigna. No, por cada consigna. Claro, oye, gracias. Si no, serían algo así como 70 palabras por pregunta y no da ni para buenos días. ¿Ok? Bien. Nosotros habíamos planteado en la reunión pasada las tipologías de responsabilidades. Habíamos separado las reglas de responsabilidad penal, habíamos trabajado el tema de responsabilidades subjetivas y objetivas para aclararles la cabeza a ustedes, no para hacerles preguntas jurídicas sobre responsabilidad. Y habíamos planteado las responsabilidades de tipo civiles, penales, administrativas, contravencionales, administrativas, comerciales, laborales. Habíamos mencionado el caso para referencia de ustedes, no porque vaya a entrar como una pregunta, el caso de las responsabilidades de índole laboral, del caso Lagos del Campo, a quien echaron por hacer una publicación cuestionando a la patronal, siendo él un representante de trabajadores. Y después nos fuimos adentrando específicamente a responsabilidades penales vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión en relación al honor de las personas afectadas, sean estas funcionarios públicos, personas de reconocimiento público o personas particulares involucradas voluntariamente en cuestiones de interés público, tanto como planteamos también que las reglas de la necesidad social imperiosa iban marcando un límite a la atribución de responsabilidades y que la Comisión Interamericana ya desde el año 94 venía siendo muy restrictiva respecto a la exigencia de acciones violentas, por ejemplo, la incitación a la comisión de acciones violentas o la apología del crimen, etc. Nosotros no trabajamos, insisto con el no trabajamos toda la casuística que puede haber de responsabilidad penal, sino que nos hemos metido fundamentalmente en los temas de honor, en las clases, cuando ven los temas de censura a nivel nacional y ven la causa Berbisky,
no la del desacato, sino la de la solicitada, ahí aparece un caso de apología del crimen o apología del delito, es decir, la alabanza de un condenado por delito o de la realización de un delito o la instigación a cometer delitos. Son otros casos de tipo penal vinculados a libertad de expresión, en los cuales, insisto, no nos metemos, como también existe, ejemplo, las exhibiciones obscenas, ahora muy poco usadas, pero en una época bastante importante. Tampoco nos metemos con ejercicio de libertad de expresión en marchas o ocupación de rutas, que es un modo de ejercicio de libertad de expresión en términos de protesta social que genera inconvenientes de tránsito. Eso también tiene una previsión tanto en los códigos contravencionales provinciales como en el Código Penal, en el artículo 194. Digo, esto tampoco lo trabajamos en detalle, sepan nomás que existe, no les vamos a preguntar sobre ellos, pero lo que nos interesa es que al menos les quede un hilito en la memoria de que en el Código Penal hay más problemas ligados a la libertad de expresión que lo que nosotros trabajamos en relación a honor de personas públicas. Si bien hoy hay poca casuística, es bueno recordarlo porque tiene que ver con toda una trayectoria, como les fui contando hace 15 días en la Corte Interamericana, desde el principio de cuestionar la sentencia de condena, cuestionar el uso del procedimiento penal como modo de silenciamiento o de presión sobre el ejercicio de libertad de expresión, cuestionar la descripción de una ley, como en el caso Kimmel, hasta llegar, como en el caso que solamente se los referencié, Álvarez contra Venezuela, que es el último, insisto, que nadie se lo va a preguntar, donde directamente la Corte Interamericana llega al borde de decir cualquier previsión que cuestione penalmente las expresiones de interés público van en contra de la Convención. Eso es una especie de envoltorio rápido del tema de responsabilidad penal en la Corte Interamericana. Y vamos a jugar con otro supuesto, que es el de responsabilidad civil. La responsabilidad civil, yo les había mencionado, tenía que ver con la protección de otros bienes jurídicos, además del honor. Uno de ellos es la vida privada, otro es la intimidad, otro es la imagen. Ahora vamos a ir discriminando qué es cada una de estas cosas. Y otro es la intimidad, que es un concepto más cerrado, más estricto, más duro, digamos, como el corazón o el carozo de los derechos personalísimos. Y de vuelta, la realidad es un poco más molesta que los docentes, entonces aparecen más cosas pues, como susceptibles de ser puestas en juego, como el derecho al nombre. Se puede afectar el derecho al nombre por vía del ejercicio legítimo o ilegítimo, después veremos, de la libertad de expresión, si solamente les pongo un ejemplo, que no es el ejemplo del parcial, no se asusten, porque todavía no habíamos visto esto, pero sería un ejemplo bastante interesante, que es el caso en el cual se pusieron en tweet cuentas con los nombres de personas desaparecidas. Ahí hay un tema de uso de redes sociales, de ejercicio de libertad de expresión, no necesariamente legítimo, donde hay un uso no autorizado del nombre de una persona. ¿Eso afecta a derechos? Sí. ¿Está bien? Yo creo que en ese caso no, pero hay otros casos en los cuales es un poco más discutible usar el nombre de otra persona. En el caso de un homenaje, por ejemplo. Y todos estos hacen a cuestiones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión y a responsabilidades civiles. Y hay reglas que tienen que ver con la protección y reglas que tienen que ver con la efectiva reparación.
Voy despacio en esto. En el sistema penal, o en el derecho penal, solamente se busca el castigo por la comisión de una infracción. En el caso de responsabilidades civiles, el derecho prevé dos mecanismos diferentes, al menos. Uno es el de la protección y otro es el de la reparación frente a los daños. ¿Qué es aquello que se puede dañar desde el punto de vista del derecho civil? Insisto, lo que le llaman los derechos personalísimos o los que hacen a la dignidad, vida privada e intimidad. Repaso que hay adentro de todo eso: la imagen, el nombre, la honra, la intimidad, la vida privada. Son todas cosas diferentes. La imagen es, si lo quieren llamar de algún modo, la foto. Ejemplo, no se puede usar no se puede usar la imagen de una persona para ilustrar una nota periodística si no está el consentimiento y el tema no es de interés público y la imagen de la persona no fue obtenida a propósito del acontecimiento público que quiere ilustrar. O sea, si les toman la foto mientras ustedes están en una marcha es una cosa. Si ponen una foto vinculada a un tratamiento médico, estén o no ustedes involucrados en ese proceso médico, el sentido de la nota es diferente, porque no hay un acontecimiento público. Hay un caso de jurisprudencia que por ahí sirve de referencia. A una persona le tomaron una foto en un campo de golf diciéndole que iba a ilustrar una nota sobre la práctica del deporte en las mujeres de más de 50 años y la señora terminó ilustrando una foto de tratamientos médicos contra una enfermedad dolorosa. La señora se enojó, hizo juicio y lo ganó, demostrando que ella había dado su consentimiento para otra cosa. Lo mismo pasa con el uso de la voz. Lo mismo pasa a veces con el tema del nombre. Y nos vamos a adentrar ahora a los temas de vida privada o intimidad. Generalmente vinculada a temas familiares, pero no solo. Porque hay una lógica, como si fueran círculos concéntricos, en el cual el círculo, lo que sería el núcleo, la parte más cerrada, es la intimidad, y eso tiene que ver con la vida de familia, o los afectos muy cercanos. La vida privada, que es una especie de círculo incompleto, digamos, sería como una rueda, que va alrededor de ese núcleo duro, llamado vida privada, y que por fuera de ese círculo está el universo de cuestiones vinculadas a la vida pública. Esto es más fácil explicarlo en un pizarrón, por supuesto. Pero en esos círculos concéntricos, la anchura de cada uno de los círculos depende de la propia conducta de la persona y a qué se dedique. Siempre va a tener un núcleo duro, inviolable, salvo que lo regale explícitamente. Pero después, ¿cuánto es vida privada o cuánto es vida pública? O cuánto considera íntimo va a tener que ver con su propia vida, o con sus propias conductas, o con sus propias actividades personales. Ejemplo, un funcionario público que pone su casa a consideración del público en notas periodísticas, o se saca foto con sus hijos, o cuenta cosas de su vida personal, tendrá un ámbito menos protegido que alguien que sea una persona que no hace esas cosas del común, digamos, que no sea funcionario, no sea político, y no despierte ese tipo de afán periodístico, bien entendido, de enterarse qué pasa con su vida personal.
Esto, por supuesto, tiene todos los matices que ustedes quieran poner. Además, tiene que ver con las costumbres de los diferentes lugares. Cuando hablamos de censura, les conté el caso de la hija extramatrimonial del presidente de Francia, y ahora vamos a referirnos a un caso de un hijo extramatrimonial de un presidente de Argentina. Yo les decía, en el Código Civil hay una regla que impide captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, salvo que se tenga el consentimiento, pero no se pide consentimiento cuando la persona participa en actos públicos, está actuando en el marco de algún evento científico, cultural o educacional, y se toman las medidas para evitar un daño innecesario, o que se trate de del ejercicio regular del derecho a informar, o sea, de la actividad periodística bien entendida, digamos. Bien. Segunda o tercera cosa a dirimir. ¿Toda violación a la vida privada de las personas es ilegítima? Espantosa pregunta de parcial. No, la respuesta es no. Se puede afectar la vida privada de una persona, en algunos casos la intimidad, porque se lo suele mezclar, llamar de dos modos distintos a la misma cosa es común en esto. Pero lo que requiere la jurisprudencia y el derecho es que la intromisión en la vida privada sea arbitraria. ¿Qué quiere decir que sea arbitraria? Arbitraria quiere decir que no esté justificada en el interés público. Por ejemplo, ¿cuándo estará justificada en el interés público? Cuando haya una noticia periodística de relevancia, que involucre la actividad de una persona determinada. Ejemplo. Iba a ser uno, pero va a tener una lectura política que no quiero que tenga, así que voy a cambiar el ejemplo. Una persona que es funcionaria pública resuelve cenar con otra persona en un restaurante determinado. ¿Tiene derecho a hacerlo? Sí. ¿Tiene derecho a hacerlo sin que nadie se meta? Sí, también. Ahora, si justo está cenando con una persona que el día siguiente va a presentarse en una licitación pública por su empresa, ahí el tema es un poco más complejo. Porque puede haber un tema de interés público involucrado, hay una razón institucional de funcionamiento que hace que las personas en determinadas condiciones se limiten o se autoexcluyan de ciertas presencias en determinadas condiciones. Que un juez vaya a jugar al tenis, a la Quinta de Olivos, ¿es un tema de vida privada o es un tema de vida institucional? Es difícil de dirimir, capaz. Para mí es de vida institucional. Bueno, después vamos a las preguntas, porque les voy a contar un caso que llegó a la Corte Interamericana con ribetes cercanos a esta duda. No son iguales, pero son cercanos. Si va a jugar al tenis, no, pero no tiene nada que ver con el interés público. Bueno, por eso dije, después dilucidamos.
Lean el Código Civil, vean la jurisprudencia y opinen después. Esta materia sirve para eso. Piensen lo que quieran, pero primero lean. A ver, nosotros tenemos un Código Civil y Comercial de la Nación nuevo, de 2015. El caso que les voy a contar es del Código Civil vigente hasta esos momentos, donde regía un artículo que era el 1071 bis. Artículo 1071 bis, que ustedes van a ver, además de en este caso que les cuento, que van a ver con el caso Balbín, que es el caso de la toma fotográfica de Balbín en su lecho de muerte. El artículo es el mismo. Es un artículo destinado a proteger la vida privada de las personas contra las intromisiones arbitrarias. ¿Por qué es esto? Insisto, porque hay intromisiones que no son arbitrarias, que están justificadas, que causan daño, pero que no generan obligación de responder. El otro problema que traen estas reglas de protección a la vida privada y la intimidad es que se autoriza a los jueces a adoptar medidas de prevención. No solo se autoriza, en el Código Civil anterior se los autorizaba y en el actual nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se los mandata. Dice, los jueces deberán evitar daños. Lo cual pone en eventual contradicción la vigencia del Código Civil con el artículo 13 de la Convención. Porque el artículo 13 de la Convención prohíbe la censura. Y si un juez ordena que algo no se publique, es probable que alguien considere que eso es una hipótesis de censura. Los casos que les vamos a tomar, que les vamos a preguntar, tienen bastante que ver con esto. Porque juega, por un lado, el derecho a la libertad de expresión, artículo 13, por el otro lado juega el derecho a la vida privada y la intimidad, artículo 11 de la Convención, y se asume que en esos casos la discusión es entre mayores de edad. El tema se pone un poco más complejo cuando empiezan a jugar cuestiones de otros tratados. Ya sea el Tratado de Protección contra toda forma de violencia contra la mujer, o ya sea el tratado internacional llamado Convención Universal de Derechos del Niño. Y es ahí donde aparece una eventual contradicción en las convenciones, porque no todas dicen lo mismo, y ahí corresponderá que ustedes justifiquen, cuando les toque decidir algo de esta naturaleza, no como jueces, sino como profesionales, qué criterio tienen que utilizar. Bien. Vámonos al caso que fue a la Corte Interamericana. Si tengo suerte y todo funciona bien, les voy a compartir pantalla, si lo encuentro. Bueno, en medio de este lío no me aparece el compartir pantalla. Disculpen, pero me falta... Acá está. Bien, les voy a mostrar unas fotos. ¿Se ve la foto? Sí, profe. Sí. A ver si alguien sabe qué es. Menem. Muy bien. ¿Con quién? Y con el hijo.
O presunto, ¿viste? ¿No? Bueno, ya no presunto. Bueno, pero en ese momento no sabía, creo. Exacto. ¿Se ve la foto? Es otra foto, ¿no? Se nota. Sí, se ve. Sí, profe, se nota. Bien. Después las ponemos en el campus, las fotos, pero para que ustedes sepan de qué estamos hablando. ¿Esta se ve? Sí, se ve. Bien. ¿Esta también? Sí, se ve. Ok. Bien. Esas fotos formaron parte de de dos publicaciones de la revista Noticias. La revista Noticias hizo un par de notas y justificaron la publicación, los editores y los periodistas, en la existencia de una denuncia por un robo de joyas en la localidad de Las Lomitas, provincia de Formosa, donde vivía la señora Mesa, y donde Menem había estado preso durante la dictadura. Y de esa época se asumía en esos momentos que era la relación que Menem había mantenido con la señora Mesa y de la cual había nacido este niño llamado hasta esos momentos Carlos Nair Mesa. A la par de eso, se comentó la existencia de una amenaza al presidente de esos momentos, diciendo que le iban a entregar la cabeza del niño en una bandeja. Eso circuló por algunos ambientes periodísticos y la revista entendió que ambas cosas justificaban hacer una investigación de esos hechos, no particularmente de la existencia o no del niño, porque ya era conocido que Menem tenía un niño extramatrimonial. Cuando digo conocido es que había aparecido en algunos medios y que en un libro que había escrito Gabriela Cerruti esto ya se conocía. De hecho, cuenta el anecdotario que cuando fue la interna en el Partido Justicialista en el año 88, antes que Menem ganara la elección del 89, por ahí me equivoco de año, pero creo que la interna fue el 88, había pintadas que decían: si no le da de comer al hijo, ¿cómo le va a dar de comer al país? Esto que cuento como anécdota, a la postre tiene relevancia para la dilucidación del caso, no es una mera referencia. Bueno, el caso es que la revista publica estas notas, Menem inicia un juicio por violación al derecho a la intimidad. Es decir, no cuestiona, esto es importante, no cuestiona la verdad de las notas, no hace un planteo vinculado a su honor personal, sino a su vida privada. En el derecho argentino, para cuestionar que existe una violación a la vida privada, los datos que se publican tienen que ser exactos, tienen que ser ciertos, porque en caso de intentar violar la intimidad de alguien acusándolo de algo que no es cierto, lo que se viola es el honor, no la vida privada. Esto es un elemento de cierta relevancia. Entonces Menem litiga por sus propios derechos, no en su condición de padre del niño, que no estaba reconocido, sino, insisto, por su propio derecho y por su vida privada. En primera instancia pierde, rechazan la demanda. En la Cámara Civil, la Sala H interviene y hace una sentencia muy dura contra la revista. Por unanimidad hacen un fallo muy, muy duro en términos de condena económica.
Cuando el caso llega a la Corte resuelve con voto dividido, confirmar la sentencia, y algunos de los jueces incluso hacen un planteo de la ejemplaridad que tiene que tener la condena económica, de modo tal que se desalienten conductas de esta naturaleza. Es decir, que si había una duda sobre si podía haber o no un efecto de silenciamiento disuasivo de la libertad de expresión mediante la imposición de condenas económicas, este era un ejemplo paradigmático porque uno de los jueces, el juez Vázquez, que era miembro de la Corte, lo dice de modo explícito. La condena era un poco menor que en la Cámara de Apelaciones, pero daba más o menos unos $250.000 para la época de pesos dólares. El fundamento era que si Menem había resuelto mantener en reserva esa situación, no tenían por qué divulgarla a los medios en esas condiciones. Los editores de la revista le hicieron una nota a la mamá del niño, la señora que se había ido a vivir a Paraguay con un acuerdo político de que fuera custodiada allí, dijo que era cierto, que le habían robado un Rolex con incrustaciones de oro, creo que platino, pero no importa, que era cierto que le habían amenazado al niño y que le habían robado dinero de la caja fuerte de su banco, o del banco donde estaba, allí en Las Lomitas. La señora había sido también diputada nacional por Formosa en algún momento. Bueno, el caso llega a la Corte Argentina, se resuelve del modo que yo les dije y se hace una denuncia ante la Comisión Interamericana, reclamando que en el caso no había habido una intromisión arbitraria en la vida del presidente Menem, que él estaba más expuesto por su condición de presidente y por sus propias conductas a que algunas cuestiones que él consideraba privadas se las ventilara, y en particular, por eso le mostré las fotos, hay dos fotos que son fotos tomadas por el Servicio de Fotografía de Presidencia de la Nación. En particular la foto que están sentados con otros chicos y la foto que están jugando al pool. Ambas fotos, según dice la revista, le fueron entregadas por el Servicio de Fotografía Oficial. Con lo cual no hay tal cosa como una irrupción sobre la vida privada de Menem y el niño, porque no son fotos tomadas de modo subrepticio, sino que son fotos entregadas de modo oficial. Ninguna de las fotos publicadas, sí la investigación periodística alrededor de ellas, pero no las fotos, no son autoría de la revista. El caso no tuvo posibilidad de acuerdo en la Comisión Interamericana y cuando la Comisión Interamericana y la relatora especial lo presenta ante la Corte Interamericana, yo diría había tres cosas ahí para debatir fuertemente. La Corte Interamericana, a mi criterio, no lo hizo. Uno era que el Código Civil no tenía, tampoco lo tiene hoy, ninguna previsión vinculada a que la protección de la intimidad de las personas públicas tenía un nivel de protección menor. Y tampoco que las indemnizaciones económicas vinculadas a la reparación de los daños eventualmente sufridos tenían que estar sujetadas por el principio del test tripartito. O sea, la intimidad de las personas ¿es un bien jurídico a proteger? Sí. ¿Lo prevé el Código Civil? Sí. Ahora, lo que no hay es una estimación o una sugerencia a los jueces de que el monto de reparaciones
no sean de una magnitud tal que generen efectos disuasorios. Así como las condenas penales pueden tener efectos disuasorios, el planteo de la Comisión Interamericana era las condenas económicas también pueden tener efectos disuasorios. La Corte en esto no se metió. La Corte Interamericana optó por decir es un tema de interés público. Si el presidente de la Nación tiene un hijo extramatrimonial, ¿a quién le está negando el apellido? Hay una tracción que hace la Corte en ese tema diciendo es un tema de interés público si el presidente de la Nación le niega su apellido a un niño. No es solo un tema de la vida privada, es un tema de importancia institucional porque se le está negando a un niño que está en condición de vulnerabilidad el derecho a su nombre e identidad. ¿Hasta acá andamos? ¿Se entiende? Bien, el caso tiene una particularidad, que es que la Corte Interamericana le obliga al Estado argentino en la condena a dejar sin efecto la sentencia por la cual se había condenado a la revista. Y la gran pregunta es qué quiere decir dejar sin efecto. Lo que sigue es de mera referencia, no es objeto de examen, ni de consulta a ustedes en un eventual coloquio final. Cuando la Corte Interamericana le preguntó, muchos años después, al Estado argentino qué había hecho con la sentencia, la Corte del año 2016 dijo, no vamos a cumplir. La Corte Argentina dijo, no hay ningún mecanismo para dejar sin efecto una sentencia de la Corte. Viola el derecho público argentino, lo cual cambiaba la jurisprudencia histórica de la Corte desde que se declaró la nulidad de las leyes de impunidad de punto final y obediencia debida. La Corte a partir de ahí, que es la Corte actual, se empezó a apartar con un deslizamiento casi imperceptible, fue sacando algunos fallos en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No solo con eso, Argentina tuvo que rendir cuentas ante la Corte Interamericana en una audiencia posterior que se llama de seguimiento o de cumplimiento de sentencia, hasta que finalmente lo que hizo fue inscribir al costado del fallo de condena de la revista que el caso en la Corte Interamericana implicaba que esa sentencia era incompatible con la Convención Americana. Los efectos de esa declaración siguen siendo un tanto borrosos porque hay fallos de jurisprudencia que siguen usando este antecedente como un antecedente válido. Y eso es un problema porque el sistema judicial argentino sigue admitiendo resoluciones que están en contra de la Convención Americana. Insisto, nadie les va a preguntar esto en detalle, pero es importante que ustedes sepan que hay siempre algún ejemplo en el cual las reglas que nosotros enseñamos, alguien las pone en discusión, aunque no correspondan ponerlas en discusión a criterio de nosotros. Pero efectos del caso, y lo que nos importa, un presidente tiene menos protección al derecho a su vida privada por su cargo y por sus propias decisiones de vida, y es probable que existan violaciones a su derecho a la vida privada, pero que las intromisiones no sean arbitrarias, sino que estén justificadas en el interés público o en un ejercicio ético del acceso a la información de parte de las personas sobre quienes deciden. ¿Hasta acá se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, dentro de lo posible. Bueno, ¿qué parte no entendiste?
No, a veces es difícil seguir la clase cuando se habla en un lenguaje más técnico, digamos, porque te cuesta entender lo que quiere decir ese lenguaje y después continuar prestando atención. Pero bueno. Ok. ¿Qué parte, vamos a repasar, qué parte del lenguaje jurídico, yo trato además de despojarlo todo lo posible, qué parte del lenguaje jurídico no entendiste? Se trata de que aprendan, no de que les tome examen todos los lunes. Por ejemplo, recién me quedé pensando un poco en lo que era sin efecto, pero significa, sería como anular lo resuelto. Bueno, es la pregunta más complicada de toda la materia y de toda la discusión del sistema interamericano hoy, es tu pregunta. En serio. Se hizo una audiencia ante la Corte Interamericana luego de que los peticionantes, entre ellos el CELS y el propio Fontevecchia, así se llama el caso, fuéramos, pues yo fui parte de la delegación del CELS para discutir el no cumplimiento. La Corte Interamericana le dio vueltas a eso y hay como 50 páginas escritas sobre qué quiere decir dejar sin efecto. Así que justo lo que a vos te causan dudas es lo que no tiene resuelto el sistema interamericano y la Corte Argentina de qué modo se deja sin efecto una sentencia civil. Ahora, si tenés una pregunta que no nos amargue la vida a todos los abogados, que no podemos resolverla, yo te acompaño. Pero justo esa es complicada. Y no es porque sea del lenguaje jurídico. Es que hay un lío de cómo se incorporan, cómo se importan las sentencias civiles. Colombia tiene una ley de cómo aplica una resolución del sistema interamericano en sede civil o en sede penal. Argentina acaba de hacer con el nuevo Código Procesal Penal Federal, de los cuales se están aplicando algunas partecitas, se estableció un mecanismo de incorporación de recomendaciones y sentencias que modifican o que impactan sobre juicios penales, no así de juicios civiles. Entonces, si quisiéramos que nos odiaran, haríamos en una pregunta de parcial, no acá, en la Facultad de Derecho, cuando estudian Derechos Humanos, tienen el mismo problema y hay seminarios sobre el caso de Fontevecchia, porque en realidad nadie sabe del todo de qué modo, comillas, se deja sin efecto. Y de hecho hay más casos en el sistema interamericano hoy, en el cual le están pidiendo a la Corte exactamente que resuelva eso. Y hay uno de libertad de expresión de Argentina donde le está pidiendo eso a la comisión, que le pida a la Corte que explique qué quiere decir cuando ponen dejar sin efecto. Una cosa sería que no se puede usar más como antecedente. Pero si la anulara, que es tu pregunta, que es una enorme pregunta, si anularan los efectos jurídicos completamente, Menem dejaría de haber ganado. Y acá no hay un problema de que se anule. Aquí hay un problema de cómo hacer que Argentina se meta dentro de una regla que no cumplía, en ese caso. Así que tu pregunta es la pregunta. No es una cosa así nomás de, no entiendo qué quiere decir dejar sin efecto. Es la pregunta. ¿Tenés otra? ¿Más fácil? Sí, no tengo una lista, obviamente, pero por ejemplo, hace un rato dijiste que no existe un monto de reparación monetaria disuasoria para la violación al derecho a la intimidad de las personas. Sí. Disuasoria vendría a ser como reparar los daños, es decir, no hay forma de reparar los daños monetariamente. No. Okay. Acordate que cuando hablamos de las responsabilidades decíamos que no tiene que tener efecto disuasorio contra la libertad de expresión. Generalmente hablábamos de las penales, yo por eso puse las civiles. ¿Se acuerdan del famoso principio de necesidad? Que es que protejan el fin legítimo sin efectos disuasorios o intimidatorios sobre la libertad de expresión. Entonces, disuasorio ahí no tiene tanto efecto jurídico en términos de palabrería de jerga profesional, abogadil, sino que es efectivamente
que sea tan grande la sentencia que genere miedo a los demás, que en lugar de ir preso te pongan miles y miles de dólares de condena. Gracias. De nada. Bueno, ¿más dudas? ¿Más preguntas? Sí, profe. Adelante. Sí, a mí no me había quedado claro, capaz, o sea, yo no lo entendí, después me puedo fijar en el video de vuelta, pero el contexto en el cual se ubicó esto, tipo, no terminé de como ubicarme, pero no importa. No No, importa, no, sí, no tienen que volver a repetirlo. sí importa y las clases son para esto. El contexto era Menem presidente. Menem ya estaba a cargo de la presidencia cuando empieza el juicio. No cuando lo termina en la corte, ya creo que ahí había terminado la presidencia. Y el contexto más casuístico, por llamarlo de algún modo, era el precedente de la muerte del otro hijo del presidente Menem, que se estaba investigando sobre las causales, si fue o no un atentado. Con lo cual tomaba cierta importancia mayúscula si efectivamente se había amenazado al hijo extramatrimonial. Hay algunas otras cosas más informales que tenían que ver con la crisis matrimonial del presidente Menem en esos momentos con su esposa, Zulema Yoma. Hay un hecho de cierta relevancia periodística que había echado a su esposa de la Quinta de Olivos, de la Quinta Presidencial, dándole la orden al jefe de la Casa Militar. Carolina, tenés levantada la mano, te escucho. Sí, una pregunta. ¿La condena civil era por daños y perjuicios? Sí. Ah, ok. El daños y perjuicios funciona como un genérico, porque podés tener daños de tipo material y daños de tipo inmateriales o morales. Y podés tener daños a la vida privada, que no es lo mismo que un daños a un auto o si no te pagan algo que te deben o te generaron una rotura en tu casa, eso se llaman daños materiales. Entonces, cuando alguien demanda para reparar un daño, daños y perjuicios es un genérico y adentro de ese genérico hay distintos tipos de bienes jurídicos que pueden ser dañados. La propiedad, el honor, la vida privada, la imagen. ¿Se entendió, Carolina? Sí, pero lo que no entiendo, ¿esto en qué año había sido, perdón? Y esto empieza en el 94, 95, si mal no me recuerdo. Ah, claro, porque después con la reforma del Código Penal, como que esto No, quedaría saldado, espera. ¿no? Espera. Vamos para atrás. Esto es un caso de derecho civil, no se aplicaba el Código Penal. No es un caso de honor, donde regía el Código Penal que vimos la semana pasada en el caso de Kimmel. Acá lo que se aplicó fue el 1071 bis del Código Civil. La reforma Kimmel no aplica sobre el Código Civil, sino sobre el Código Penal. Ojo con eso. Saldada la duda, no me acuerdo quién fue la que preguntó. Sí, perfecto. Ok. Tengo una mano levantada y, a ver, Agustina. Sí, profe, entonces, cada vez que hay un daño a la intimidad, hay un daño a la vida privada de la persona.
A ver si te puedo responder así. ¿Se ve? Sí, se ve. El círculo de afuera es la vida privada. El circulito de adentro es la intimidad. Es un modo gráfico de explicarlo. La vida privada tiene que ver con vida de relación. La intimidad mayormente es tu núcleo cercano más duro. Entonces, si hay una afectación a la intimidad, casi por definición te diría que la vida privada está involucrada, pero no es lo mismo. Ok. Pero es casi un preciosismo para estudiantes de Derecho a la Información, primer año, segundo año, tercer año de Ciencias Sociales, hacer una distinción tan fina entre intimidad y vida privada en términos de cómo los jueces la distinguen. Está bien la pregunta, pero no te compliques la vida. Ok, buenísimo, gracias. Pero la diferencia entre ambas es eso. No es lo mismo, pero las disposiciones judiciales suelen ser más duras con la violación de la intimidad que con la vida privada, porque está, desde el punto de vista incluso hasta de la ética periodística, la intimidad es algo con lo cual nadie se debería meter y la vida privada es más opinable. Pues tiene que ver con el interés público. Cuando el interés público justifica violar la intimidad de una persona, que es la relación, no sé, de pareja, es, por ejemplo, para mí Balbín es más de intimidad que de vida privada como caso, por la situación de vulnerabilidad en la propia habitación del hospital en el cual estaba. La intimidad es casi tu habitación, en términos de hospital. Y la vida privada serían los pasillos y quién te va a visitar. Para extrapolar el ejemplo al código de ética de la prensa inglesa. ¿Ok, Agustina, se entendió? Sí, buenísimo, gracias. Ok, volvemos con Carolina, a ver si podemos saltar de tema. Perdón, Carolina. perdón. Lo que no me queda claro es si la responsabilidad civil tiene que ver también con, o sea, la responsabilidad civil nunca se aplica a temas de honor, o sea, Sí, ¿y sí. cómo se sabe, o sea, cómo se diferencia un tema, o sea, cómo se diferencia si se tiene que aplicar una responsabilidad civil o una penal cuando sea un tema de honor? Bien, vamos para atrás. Segunda o tercera clase, cuando hablamos de los principios de libertad de expresión, cuando yo decía la Comisión Interamericana tiene dicho, la responsabilidad penal en el tema de honor de funcionarios excede la regla de necesidad social imperiosa. Las acciones siempre deben ser civiles y deben justificarse la existencia de la intención de dañar o la notoria despreocupación por la búsqueda de la verdad. Entonces, cuando las leyes prevén ambas cosas, porque hay leyes que, de hecho, hasta la ley Kimmel, en Argentina el Código Penal era muy generoso en términos de responsabilidad penal por daños al honor, tenías las reglas del derecho civil y las reglas del derecho penal. Podías litigar por las dos o podías elegirlas. Cuando los estados empiezan a achicar la responsabilidad penal cumpliendo los mandatos del sistema interamericano, quedan las responsabilidades civiles. Por ese mandato del principio 10 del sistema, de la Declaración de Principios, entre otras cosas, pero ahí lo dice bien clarito. La responsabilidad penal excede la regla de necesidad, hay que ir a las civiles y demostrar la intención de dañar. Ahora, demostrado todo eso, no todo monto de reparación cumple con la regla del principio de necesidad. Si vos pones cifras cuantiosísimas en valor económico, también tiene efecto inhibitorio. Y ahí es donde los sistemas empiezan a discutir esto, tanto en Europa como en el interamericano. En el interamericano todavía no hay una resolución clara sobre
cuánto, entre comillas, cuánto tiene efecto intimidatorio. En Europa es un poquito más claro. Hay algunas resoluciones que dicen, por ejemplo, una condena de más de 6 veces el valor promedio del salario de un redactor de diario tiene efectos intimidatorios, por si no los periodistas tendrían mucho miedo de escribir si la responsabilidad excediera eso, o cuando podés causarle la quiebra a un medio de comunicación, también el miedo del cierre del medio excede la regla del principio de necesidad. En el sistema interamericano no hay una regla de tener cuidado que no tenga efectos inhibitorios, y esto yo decía se discutió en el caso Fontevecchia en la Corte Interamericana y la Corte no fijó criterio. ¿Ok? ¿Se entendió, Caro? Sí, perfecto, gracias. Ahora me callo. No te calles. Agustina, ¿es la mano de antes o...? Sí, perdón, era la de antes. Ok, bien. Con esto cerramos capítulo responsabilidades. Yo les había pedido, vamos a hacer una introducción y algunas pistas. Les había pedido que vieran un documento que es un PowerPoint trabajado con la profesora Wanda Freiman, que pusimos en el campus, sobre acceso a la información pública. ¿De dónde sale esta cuestión del acceso a la información pública? Le voy a dar algunas consideraciones más globales, si se quiere, más políticas, de los problemas de acceso. Y hasta con cierto romanticismo. En la Argentina, ustedes deben saber, supongo, deberían, aunque sea por curiosos y curiosas, que el 7 de junio es el Día del Periodista. Y es el Día del Periodista porque es el día de la creación de la Gaceta, que era el diario oficial creado por Mariano Moreno de la primera Junta de Gobierno. Y en esa primera publicación de la Junta de Gobierno del 7 de junio de 1810, ahí aparece un principio de los pueblos tienen derecho a saber qué es lo que se está decidiendo en su nombre. Esa es la primera regla, que nadie estaba pensando en el derecho a la información en las condiciones que lo pensamos hoy, pero digo, es la primera regla que existió en la Argentina antes de la independencia en materia de que los pueblos tienen derecho a saber qué es lo que pasa. Parecido a lo del Cabildo Abierto del 22 de mayo, pero queda escrito, esto lo saben pocos, casi es una preciosidad que nadie usa, pero en el primer ejemplar de la Gaceta ya se mencionaba esto. Luego, en la Constitución argentina, cuando se establece la regla del principio republicano, aparece el principio de la publicidad de los actos de gobierno, vale decir, nadie debe estar sujeto a una ley que no esté publicada, indicando que es aquello por lo cual se tiene que regir. Tanto por una cuestión de conocimiento público, como de sujeción a reglas que sean indubitablemente puestas en vigencia. Para eso el boletín oficial, por ejemplo. Y mucho tiempo más tarde empezaron a aparecer algunos principios o reglas que tenían que ver con cómo los periodistas actuaban y cómo se enteraban de las cosas. Es así que en el año 1944, en el Estatuto del Periodista Profesional, luego transformada en la Ley 12.908, aparece un artículo 13, inciso B, que garantiza el derecho de los periodistas a acceder a las fuentes de información de interés público. Y al mismo tiempo se les garantiza, de acuerdo al estatuto, como bien sabemos que está escrito en una ley, no quiere decir que se cumpla, pero por lo menos está escrito en una ley, se garantiza a los periodistas el derecho de acceso a los sitios donde acontecieren eventos de interés público.
Eso permite que los periodistas caminen y deambulen por las calles, entrando a lugares donde, o accediendo a lugares donde otras personas no podrían. De vuelta, eso no quiere decir que las fuerzas de seguridad cumplan con esta premisa estatutaria y no los dejen pasar cuando quieren averiguar algún tema que está ocurriendo en la vía pública. De hecho, hace mucho tiempo había una regla en varios juzgados federales del interior del país o sitios de tribunales que impedían que los periodistas entraran si no decían a quién iban a ver, que era un excelente modo de romper la regla de privacidad de la fuente periodística, porque quedaba escrito a quién iban a consultar. Bien, dicho esto, tiempo más tarde empezaron a aparecer cuestiones vinculadas a la obligación del Estado de rendición pública de cuentas. Fundamentalmente empezaron a aparecer reglas de transparencia y anticorrupción, poniendo mucho énfasis en la garantía de transparencia como una regla impeditiva de la corrupción política estatal. Junto con esas reglas, o con esos principios, empezaron a aparecer algunas reglas destinadas a transparentar el funcionamiento del Estado como garantía para los acreedores de las deudas públicas. Esto es particularmente fuerte en los 80, 90, que es la época del gran endeudamiento en América Latina. Por ejemplo, cuando Cavallo era ministro de Economía, en la ley de presupuesto aparecía una regla de poner en una plataforma de acceso permanente y al día, en tiempo real, de la ejecución de la deuda pública nacional. Y esto no tenía que ver con los derechos humanos, más bien tenía que ver con la garantía de los derechos de los acreedores. Esta regla también estuvo, por ejemplo, en Perú, en el año 95, en la época de Fujimori. Con lo cual, las reglas, decía, de transparencia y acceso a la información no eran reglas que estuvieran vinculadas a la protección de derechos humanos, sino que estaban, insisto, más bien puestas en la mira de protección de los acreedores o de reglas anticorrupción. ¿Hasta acá se entiende? ¿Vamos bien? Este era un modelo más bien, digamos, de América Latina. En Europa, desde fines del siglo XVIII existían reglas de acceso a la información en términos de, ¿cómo llamarlo?, de exageración, si uno quiere, de este tipo de reglas. Aparecían en Suecia normas que autorizaban a acceder a la correspondencia de los reyes y del primer ministro, en la cual lo único que se hacía era tachar aquella información que fuera privada. Digo, como para plantear un ejemplo que algunos mencionan como una línea exagerada de funcionamiento de estas cuestiones. Aún así, los primeros casos que se fueron dando en la Argentina en materia de acceso a la información pública son casos que no tienen que ver con transparencia, sino que tienen que ver con protección de derechos humanos. El primer caso en la justicia federal, que se conoce como de litigio de acceso a la información pública, es un caso que se llama Tiscornia. Tiscornia. Sofía Tiscornia era directora de un área de investigación del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y le requirió a la policía primero y después al Ministerio de Interior
se le diera información sobre la cantidad de policías caídos en enfrentamientos, y esto tenía que ver con una investigación sobre violencia institucional. La policía y el ministerio no se los dieron las informaciones que pedía, entonces promovió un litigio ante el juzgado contencioso administrativo número 5, y el juzgado resolvió, aún sin ninguna regla, sin ninguna norma jurídica específica, sino con la mera mención del artículo 13 de la Convención Americana, que todavía no tenía rango constitucional, esto es pre-94, que había una garantía de derecho a recibir información. Por esa regla del artículo 13 de la Convención, que nosotros usamos desde el principio, que es la regla de recibir, difundir e investigar, la jueza 5, Susana Córdoba, dijo que Sofía Tiscornia, por las razones que había dado, tenía derecho a recibir información institucional. ¿Cuál era la razón? No era de transparencia, era la protección de derechos humanos y la investigación de casos de violencia institucional. ¿Hasta acá se entendió? Se me congeló la imagen, así que quiero chequear que estén... Ok. Gracias. Bien, dicho esto, otro elemento muy relevante en materia de protección de derechos humanos también tiene que ver con acceso a información, vinculada, insisto, a reparación de violaciones de derechos humanos. Se ocurrió cuando las leyes de impunidad, de obediencia debida y de punto final habían paralizado las causas de investigación penal por las violaciones de derechos humanos. Ante el sistema interamericano se consiguió que la Comisión Interamericana estipulara que había un derecho a la verdad, que independientemente de la investigación para la condena de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, había un derecho a la verdad. Y este derecho a la verdad se fue traduciendo en una causa, que es la causa Aguiar de la Pacó, madre de una niña desaparecida, una adolescente o joven desaparecida, y ella misma había sido detenida en el campo clandestino de detención del Atlético. Entonces ahí aparece de vuelta el requerimiento dicho por la Comisión Interamericana y con trámites de juicio en Argentina vinculados a acceso a la verdad. Ahora, si uno piensa para qué sirve el derecho de acceso a la información pública y cómo se lo trabaja en términos de gestión, es importante el tema de transparencia y rendición de cuentas de parte del Estado, pero está mal quedarse con eso. Porque hay toda otra franja vinculada a la protección de derechos humanos, económicos, sociales, culturales, políticos, civiles, que es una franja que requiere de información pública para poder garantizar ese derecho. Como yo les decía recién, el caso del derecho a la verdad, pero también hay cuestiones vinculadas al acceso a la información ambiental, a la información sobre decisiones en materia educativa, sobre salud, sobre trabajo, a las investigaciones académicas. Vale decir, contar con la información pública, y ahora discutiremos qué quiere decir esto de información pública, es lo que va a permitir tener previsibilidad de qué es lo que el Estado u otros obligados han venido haciendo.
Y si esas personas públicas u obligados no lo hacen de modo transparente, hay un derecho frustrado, que es el de acceder a la información, pero hay más derechos frustrados, que son aquellos derechos que están imposibilitados de ser ejercidos correctamente, en la medida en que no se tiene la información necesaria. Hay quienes sostienen que el derecho de acceso a la información es un derecho en sí mismo, y hay quienes sostenemos que además de ser un derecho en sí mismo, es una garantía de otros derechos humanos. De vuelta, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. ¿Hasta acá andamos bien? Bueno. Una cuestión importante para que no se confundan. El derecho de acceso a la información pública no es exactamente el mismo derecho que el del habeas data. Es decir, del derecho de acceder a información personal propia. En los principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana aparecen en dos puntos distintos, en el 3 y en el 4. Yo tengo derecho a acceder a la información que el Estado u otros entes tienen sobre mí, a corregirla, a modificarla o a cancelarla. Esto no es lo mismo que acceder a otro tipo de información que no está ligada a mi persona. Eso es un tema importante. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes jurídicos del derecho de acceso a la información? Fundamentalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el buscar, recibir y difundir informaciones. La Declaración de Principios de la Comisión Interamericana, el principio 4, o 3 y 4, si quieren poner adentro el tema de habeas data. La opinión consultiva 5, que deben haber visto hasta el hartazgo ya a esta altura, por lo menos deben haber escuchado. Les mencionaba el articulado del Estatuto del Periodista. Y a nivel Argentina, el primer decreto para toda la administración pública es un decreto que es el 1172-1172 del 03, que era un decreto que se refería a muchas cosas, varias de ellas de transparencia, y ahí adentro hay un reglamento de acceso a la información pública. Además de ese decreto, existía y sigue existiendo una ley de acceso a la información ambiental. Les estoy dando los primeros pantallazos para que nos ubiquemos. Es anterior la ley de acceso a la información ambiental que la regla de acceso a la administración pública. Y el decreto solamente regía para la administración pública, no para el Poder Judicial, no para el Poder Legislativo. Y hay otras leyes que garantizan el derecho de acceso a la información vinculadas, por ejemplo, a la salud. En los derechos del paciente, en la Ley de Derechos del Paciente, hay reglas sobre derecho de acceso a información sobre salud. Hay una legislación que tiene que ver con el derecho de los padres vinculadas a las condiciones del parto, donde también hay una regla específica de acceso a la información a favor de los padres.
Y hay, también para dejarlo en términos genéricos, hay una recomendación del Sistema Interamericano del año 2015 de que en las regulaciones nacionales se establezca incluso un capítulo que tenga que ver con acceso a la información en materia de violencia de género, de qué es lo que los estados hacen en esa materia, y de violencia institucional. Este es el preámbulo de las discusiones vinculadas al problema del acceso a la información pública. Insisto, hay quienes entienden que esto está fuertemente arraigado y se limita a los temas de transparencia, y hay quienes entendemos que el derecho de acceso a la información pública no solamente tiene que ver con transparencia, sino que es un derecho humano que garantiza más derechos. Derecho a la verdad, derecho a salud, derecho al trabajo, derecho a negociación colectiva, derecho a la protesta, derechos políticos. Y cierro con una pequeña anécdota, así se van a estudiar para el parcial y le regalo media hora. Hace mucho tiempo, en el año 2004, en la cátedra hacíamos un ejercicio de instar a que los estudiantes hicieran pedidos de acceso. Y el gran problema generalmente de los estudiantes y las estudiantes era que querían hacer un pedido de acceso de mucha relevancia institucional. Y se nos acercó en algún momento una compañera diciendo: yo tengo un problema familiar, tengo una persona en mi familia que necesita un medicamento, y la verdad que a mí me vendría muy bien poder pedirle al Estado información sobre si este medicamento se entrega y en qué condiciones. La ayudamos a hacer un pedido dirigido, le llamábamos en esa época, y a las 48 horas le llegó una carta a su casa explicándole dónde tenía que pasar a buscar el medicamento. Esta chica quedó tan enamorada del tema de acceso a la información pública que después participó en un concurso del Consejo Británico sobre simulacro de notas periodísticas hechas por estudiantes, y los periodistas tenían que hacer, participando del concurso, con las notas que efectivamente habían publicado. Había 2 categorías. Esta niña ganó su categoría, se ganó un viaje para estudiar acceso a la información pública en una escuela de verano en la Universidad de Oxford. Cuando volvió, hizo su tesina, por supuesto, sobre acceso a la información pública. Le agradeció a la Universidad de Buenos Aires todo lo que había aprendido. La verdad, le perdimos pisada, pero en el mundo del acceso y de las organizaciones que trabajan temas de acceso a la información pública, el caso de esta niña es como una referencia del buen uso por parte de la población que no se dedica al periodismo de los pedidos de acceso a la información pública. Vale decir, cuando en la próxima clase terminemos los temas de acceso y ustedes estén en plenas condiciones académicas de meterse en esto, verán que les puede servir para su propia carrera universitaria, su vida personal, su vida política, su vida sindical, si es que la hacen, y cuestiones parecidas. Muy bien. Espero les haya servido la clase. Gracias por el esfuerzo de resistir en estas condiciones la cursada. Es difícil, son temas que a veces son medio áridos. Yo trato de ligarlos a temas reales y de la cotidiana para que sea menos hostil, pero la verdad, todos nosotros y todas nosotras estamos, la verdad, compungidos no poder dar clases personales. Le ponemos todo el empeño. Algunos temas son más complejos. Espero que todo haya quedado claro. Abrimos a consultas si les queda algo colgado, inclusive para el tema de los parciales. Cerramos grabación y
habilitamos sala de consultas para parcial, si les parece bien, y si no, quien quiera considerar que la clase terminó para él o ella, está libre de apagar su cámara e irse a mejores destinos. Así que buenas noches y muchísimas gracias. Yo me quedo por más que no grabe.